Yo he tenido el privilegio, entre otros, de haber viajado y viajado. Cuando yo terminaba una película, me hacía el gran regalo de una ciudad. Las cosas, ¿qué fue lo que pasó? Yo vengo a que me haga favor de pagarle lo que yo le presté. Hoy haremos un recorrido por algunos de los funerales más conmovedores de la historia del espectáculo mexicano, momentos en los que todo un país detuvo su rutina para despedir a quienes dejaron huella eterna en el cine, la música y la televisión. Cada uno de estos adioses fue más que un simple acto fúnebre, fue una manifestación colectiva de amor, gratitud y memoria. El 5 de diciembre de 1953, México entero quedó paralizado con la noticia de la muerte de Jorge Negrete, el charro cantor, quien falleció en Los Ángeles a los 42 años tras luchar contra la cirrosis hepática. 2 días después, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México acompañado por María Félix, su esposa. En el aeropuerto, más de 10.000 personas esperaban bajo el sol solo para verlo llegar por última vez. El cortejo avanzó hasta la Asociación Nacional de Actores, donde se instaló la capilla ardiente en el teatro que hoy lleva su nombre. Se calcula que 500.000 de personas salió a las calles para despedirlo, una cifra impresionante para una ciudad que entonces tenía apenas 3 millones de habitantes. Durante el velorio, unas 50.000 personas pasaron frente a su ataúd abierto, mientras se escuchaban mariachis interpretando sus canciones. Al día siguiente, el cortejo partió rumbo al Panteón Jardín, encabezado por Pedro Infante en motocicleta, seguido por María Félix y Cantinflas. Aquel día, México despidió entre lágrimas y rancheras a uno de sus más grandes ídolos. 20 años después, el país volvió a llorar. El 29 de junio de 1973, falleció Germán Valdés Tintán, a los 57 años, víctima de una insuficiencia hepática y problemas renales. Su velorio, realizado en la funeraria Galloso de la Ciudad de México, fue más íntimo, pero no menos sentido. Allí estuvieron su esposa Rosalía Julián, su hermano Ramón Valdés y muchos amigos del medio artístico que lo despidieron entre recuerdos y risas contenidas. El 30 de junio, su cuerpo fue llevado al Panteón Jardín, donde fue sepultado con un epitafio que resume su esencia alegre y rebelde. Así, entre aplausos, canciones y lágrimas, México ha despedido a sus grandes figuras, demostrando que los verdaderos ídolos no mueren, viven para siempre en la memoria y en el corazón de su pueblo. Al fin sin timbres, carnal. Con esas palabras se despidió para siempre el espíritu rebelde del Pachuco inmortal, símbolo de estilo y picardía que marcó toda una época. Es quererme a mí, eres un encanto. El 19 de abril de 1966, México amaneció con la noticia que nadie quería escuchar: Javier Solís, el ídolo del bolero ranchero, había muerto a los 34 años tras una operación de vesícula que se complicó. Su partida dejó un vacío profundo. Era visto como el heredero natural de Pedro Infante y Jorge Negrete, y su voz, capaz de desgarrar el alma, se apagó demasiado pronto. Miles de personas acudieron a la funeraria para despedirlo. Afuera, los mariachis entonaban Sombras, Llorarás, y Si Dios me quita la vida, mientras la multitud lloraba y aplaudía. El cortejo recorrió las calles abarrotadas de la capital hasta el Panteón Jardín, donde fue sepultado entre flores y guitarras. Su tumba, aún hoy, sigue recibiendo serenatas de quienes no han dejado de amarlo. Años después, el país volvería a llorar. El 20 de abril de 1993, México despidió al hombre que había hecho reír a generaciones enteras, Mario Moreno Cantinflas. Tenía 81 años cuando el cáncer de pulmón apagó su vida, pero su legado ya era inmortal. El velorio se realizó en la Asociación Nacional de Actores, donde una multitud interminable se reunió para rendirle homenaje. Entre los presentes, políticos, artistas y ciudadanos comunes compartieron el mismo sentimiento: el pueblo acababa de perder a su mimo más querido. El féretro, cubierto de flores, fue acompañado por mariachis que tocaron sus melodías favoritas. Durante el recorrido fúnebre, miles de personas esperaban a pie de calle para aplaudir su paso. La caravana avanzó lentamente hasta la Catedral Metropolitana, donde se celebró una misa de cuerpo presente. Finalmente, Cantinflas fue sepultado en el Panteón Español, en una ceremonia íntima, pero su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes crecieron riendo con él. Hablan de libertades humanas, pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Más, hay cosas que pasan aquí que también la culpa es de usted. Ustedes
tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. El 8 de abril de 2002, el glamour y la fuerza del cine mexicano se vistieron de luto. Esa madrugada, mientras dormía en su residencia de Polanco, María Félix, la doña, partió de este mundo a los 88 años, justo el mismo día de su nacimiento. Su muerte, envuelta en un halo de misterio y elegancia, parecía escrita por el destino. El velorio se realizó en la agencia Galloso de Félix Cuevas, adornado con flores blancas y un silencio solemne. Actores, políticos y admiradores se reunieron para rendir tributo a la mujer que encarnó la belleza, la autoridad y el poder femenino en la pantalla grande. Más tarde, su féretro fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, donde el Estado mexicano le ofreció un homenaje majestuoso. Miles de personas gritaron «Viva María Bonita» mientras sonaban los acordes de sus canciones y se proyectaban escenas de sus películas. Fue una despedida digna de su leyenda, elegante, inmortal y profundamente mexicana. Finalmente, el cuerpo de María Félix fue trasladado al Panteón Francés de la Piedad, donde reposa junto a su familia. Su mausoleo, sobrio y majestuoso, lleva grabadas las palabras «Aquí yace María Félix, la doña», una frase que resume su eternidad. Porque aunque su cuerpo descansa, su leyenda sigue viva, intocable, en la historia del cine mexicano. La primera fue con Jorge, pero pasaron 10 años en que Correcto. el Charro Cantor tuvo que aguantarse, ¿verdad? Porque ese sí se enamoró de mí a primera vista, desde que me vio. Pero si se portó como un maldito por eso, ¿verdad? Porque sintió, Porque yo creo sabía muy bien que la bota no me la podía poner a mí encima. Digamos, algún día fui ingenua, ¿eh? No te creas que estaba tan picuda como ahora. Me siento picuda ahora, ¿verdad? Aprendí cosas. Entonces, yo llevé mi escenario, mi script, a que me lo firmaran, a que me pusieran un recuerdo. Y todos me pusieron un recuerdo y fui con Jorge. Agarró el script, lo cerró y lo tiró. Años después, el 28 de noviembre de 2014, el mundo despidió a otro gigante, Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito. A los 85 años, partió en Cancún, dejando tras de sí una herencia de risas, ternura y humanidad. Su muerte marcó el final de una era en la comedia latinoamericana. Los homenajes comenzaron en Televisa San Ángel, su segunda casa, donde colegas y admiradores lo despidieron entre lágrimas y aplausos. Pero fue en el Estadio Azteca, el 30 de noviembre de 2014, donde se vivió la despedida más emotiva. Miles de personas, familias enteras, acudieron al evento titulado Gracias por siempre, Chespirito, un homenaje lleno de color, disfraces y amor. En el centro del campo, su féretro fue acompañado por personajes que él mismo había creado, el Chavo, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín, figuras que ya forman parte del alma colectiva de Latinoamérica. Su esposa Florinda Mesa y sus seres queridos lo acompañaron hasta el final, mientras el público aplaudía de pie. Después, su cortejo recorrió las calles de la Ciudad de México hasta el Panteón Francés de la Piedad, donde fue sepultado en una ceremonia privada. Hoy, su tumba sigue recibiendo flores, cartas y juguetes, como si sus personajes aún vivieran en cada corazón que sonríe al recordarlo. Yo me fui de la vecindad cuando Chespirito dejó de hacer la vecindad y ni siquiera nos dijo nada a nadie. Oye, Chespirito, ¿y por qué ya no hacemos el Chavo? Yo estoy muy grande para hacer el Chavo, tengo 64 años y que ya no puedo, ya no tengo la agilidad. Entonces dije, ok, pero yo sí puedo seguir siendo la Chilindrina, fíjate, tengo 20 años menos que tú. El 28 de agosto de 2016, México volvió a detenerse. Juan Gabriel, el divo de Juárez, falleció a los 66 años en su residencia de Santa Mónica, California, víctima de un infarto. Su partida provocó una ola de dolor en todo el continente. Era más que un artista, era una voz que había unido generaciones. Sus restos fueron cremados y trasladados a Ciudad Juárez, la tierra que lo vio crecer y a la que siempre llamó su hogar. El 3 de septiembre, miles de personas se congregaron frente a la casa de Juan Gabriel, convertida en un altar vivo lleno de flores, música y lágrimas. Los mariachis tocaron sus himnos, Amor Eterno, Querida, Se me olvidó otra vez, mientras el público coreaba cada palabra. 2 días después, su urna llegó al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde se le rindió un homenaje de Estado. Durante 48 horas, una marea humana desfiló para despedirlo, entre aplausos, cantos y oraciones. Fue el adiós a un hombre que convirtió el dolor en arte y la música en un puente entre el alma y el pueblo.
Las personalidades más importantes del mundo artístico y político se dieron cita para rendir homenaje a Juan Gabriel, reconociendo su inmensa contribución a la música y al alma del pueblo mexicano. Tras el homenaje en la capital, sus cenizas regresaron a Ciudad Juárez, donde fueron depositadas en su casa, hoy convertida en museo. Así se cumplió su último deseo, descansar para siempre en el lugar que lo vio nacer como artista y como leyenda. Su funeral fue una celebración de amor y gratitud. México entero lo despidió entre flores, aplausos y canciones que aún siguen resonando en millones de corazones. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único no le dejan más. Años después, el 28 de noviembre de 2024, el país volvió a vestirse de luto. Silvia Pinal, la última gran diva del cine de oro mexicano, falleció a los 93 años, dejando atrás una trayectoria que definió una era. El 30 de noviembre, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para rendirle un homenaje de Estado, donde artistas, políticos y admiradores se unieron para despedirla. El cortejo partió desde una funeraria al sur de la ciudad, avanzando lentamente por avenidas emblemáticas mientras el público le arrojaba flores y aplaudía su paso. Su féretro, transportado en una elegante carroza Rolls-Royce de los años 30, llegó al recinto entre vítores, lágrimas y respeto. Durante la ceremonia, sus hijas, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, ofrecieron palabras cargadas de emoción, recordando no solo a la actriz, sino también a la madre, a la mujer fuerte y a la pionera que abrió camino en el cine, el teatro y la política mexicana. El Coro de Bellas Artes interpretó piezas que marcaron su carrera, culminando con una versión de Hello, Dolly, Swing, en tributo a su legado en el teatro musical. Tras el homenaje, los restos de Silvia Pinal fueron llevados nuevamente a la funeraria para una ceremonia íntima junto a familiares y amigos. Sus cenizas descansan hoy en la cripta familiar del Panteón Jardín de San Ángel, un lugar donde el arte y la historia parecen fundirse con su memoria. La despedida de Silvia Pinal fue mucho más que un adiós, fue un reconocimiento a una vida dedicada al arte, una ovación final para la mujer que brilló con luz propia y que, incluso después de su partida, sigue inspirando a generaciones. La facilidad de recordar cosas bonitas, cosas tristes, de gente que he querido mucho. Cómodo es pasar las horas. Quiero que todo me salga bien. Quiero que todo me salga bien. Eso. El 24 de mayo de 1919, en Montevideo, Uruguay, se apagó la voz del poeta Amado Nervo. Tenía apenas 48 años y una insuficiencia renal puso fin a una vida dedicada a las letras y al alma de la palabra. Su muerte estremeció al mundo literario, especialmente a México, donde era considerado uno de los escritores más profundos y espirituales de su tiempo. En Uruguay se le rindieron honores solemnes, con diplomáticos, artistas y poetas que reconocieron su legado universal. Pero el destino aún le tenía reservado un último viaje. Por disposición del gobierno mexicano, sus restos fueron trasladados a bordo del buque Guerrero. En cada puerto donde el barco atracó, multitudes se reunieron para rendir homenaje al poeta que había sabido cantar al amor, la fe y la eternidad. Cuando el navío finalmente llegó a la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 1919, el país entero lo recibió con honores de Estado. El Palacio de Bellas Artes se convirtió en su altar, miles de personas pasaron frente a su féretro cubierto de flores, en un silencio reverente. Finalmente, Amado Nervo fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores, donde descansa junto a las grandes almas de la cultura mexicana. Su epitafio no necesita palabras, su obra lo dice todo. Décadas más tarde, el 15 de abril de 1957, el cielo mexicano volvió a vestirse de luto. A las 7:54 de la mañana, un avión cayó en Mérida, Yucatán, y con él se fue la vida de Pedro Infante, el ídolo de 39 años que había conquistado al pueblo entero con su voz y su carisma. La aeronave que él mismo piloteaba sufrió una falla en el motor y se precipitó a tierra. La noticia corrió como un relámpago. México entero lloró a su ídolo del pueblo. El 16 de abril, su cuerpo llegó a la Ciudad de México. Miles de personas esperaban entre lágrimas y rezos. El ataúd metálico, sellado por el daño del fuego, fue llevado a la funeraria y de ahí al Teatro Jorge Negrete, donde se instaló la capilla ardiente. A su lado estaban su madre, Doña Refugio Cruz, y las mujeres que marcaron su vida, María Luisa León, Irma Dorantes y Lupita Torrentera.
El duelo duró 2 días y se estima que más de 300.000 personas acudieron a despedirlo. La procesión avanzó lentamente por las calles, encabezada por 40 motociclistas de tránsito, abriéndose paso entre un mar de admiradores que formaban una valla humana. Entre aplausos, sollozos y mariachis que entonaban Amorcito Corazón, Pedro Infante fue sepultado en el Panteón Jardín. Aquel día, México no perdió solo a un cantante, perdió un símbolo de esperanza, de humildad y de amor por su pueblo. Pero como sucede con los grandes, Pedro Infante no murió, simplemente voló más alto. Aparte de que era un personaje increíble, era un ser maravilloso, era muy sencillo. De 1957, Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado ha muerto. El 5 de febrero de 1984, México perdió a un héroe, no solo de los cuadriláteros, sino del imaginario popular, el Santo, cuyo nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta. A los 66 años, un infarto fulminante detuvo el corazón del hombre que durante décadas había sido símbolo de justicia, valor y misterio. Pocos días antes, había subido por última vez al escenario del Teatro Blanquita, sin imaginar que sería su despedida. Cumpliendo su voluntad, fue sepultado con su mítica máscara plateada, esa que jamás se quitó ante el público y que lo convirtió en leyenda. Su funeral fue uno de los más multitudinarios de la historia mexicana, más de 10.000 personas acompañaron el cortejo, entre ellos figuras de la lucha libre como Blue Demon y Mil Máscaras, sus eternos compañeros y rivales en el ring. El traslado del féretro, desde la funeraria hasta el Panteón Mausoleos del Ángel, duró horas. Las calles estaban repletas de fanáticos que querían despedirlo, algunos con lágrimas, otros levantando el puño en señal de respeto. Durante la ceremonia, el ambiente era solemne. Amigos y luchadores compartieron el dolor de ver partir a quien había sido el héroe de niños y adultos por igual. Días antes de su muerte, el santo había sorprendido al país al mostrar parte de su rostro en televisión durante una entrevista en Contrapunto. Ese gesto, tan breve como simbólico, fue entendido por muchos como su último adiós, un cierre digno de su misticismo. El héroe revelaba al hombre. El 24 de marzo de 1996, México volvió a llorar, esta vez a su reina de la canción ranchera, Lola Beltrán. Murió en la Ciudad de México a causa de una trombosis pulmonar, dejando tras de sí una de las voces más poderosas y queridas de la historia. Esa noche, desde las 9, comenzaron a llegar multitudes a la funeraria de Félix Cuevas. Había silencio, flores, guitarras y mariachis que entonaban sus canciones más emblemáticas. Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, donde se le rindió un homenaje póstumo, un honor reservado solo para las grandes figuras del arte nacional. Entre los acordes de Cucurucucú Paloma y los aplausos del público, México despidió a una mujer que llevó su voz a los escenarios más importantes del mundo. El 27 de marzo, sus restos viajaron a su tierra natal, El Rosario, Sinaloa. El pueblo entero se volcó a las calles, niños, ancianos y familias enteras acompañaron la caravana fúnebre que recorrió las avenidas hasta el Panteón San Juan, junto a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Allí, entre lágrimas, mariachis y flores blancas, Juan Gabriel, Amalia Mendoza y su hija María Elena le cantaron por última vez. Cuando sonaron Paloma Negra y Cucurucucú Paloma, el llanto se mezcló con el aplauso, un aplauso que parecía no tener fin. La tumba de Lola Beltrán sigue siendo hoy un santuario, un lugar donde el eco de su voz aún resuena entre las montañas de Sinaloa. Porque las reinas no mueren, se vuelven eternas en la canción del pueblo. La tumba de Lola Beltrán es sencilla, adornada con flores frescas y una imagen de la Virgen María, símbolo de su fe y humildad. En su lápida se lee una frase que conmueve a quien la visita: siempre te llevaremos cerca, cerca del corazón, y algún día te alcanzaremos, donde estés, cerca de Dios. Un mensaje que parece hablarle directamente al alma del pueblo que nunca la ha olvidado. La noticia de su fallecimiento traspasó fronteras. El Clarín en Buenos Aires, La Nación de Costa Rica, El Mercurio de Chile y hasta The New York Times dedicaron espacios para rendirle homenaje. El diario Prensa Libre de Guatemala recordó sus humildes inicios, mientras que La Nación tituló su nota El último vuelo de la paloma, en referencia a una de sus canciones más emblemáticas. Y es que, a pesar de su partida, Lola Beltrán sigue viva en la voz de México. Cada año, en su natalicio y aniversario luctuoso, su pueblo, El Rosario, Sinaloa, se llena de música, flores y aplausos para recordarla.
El funeral de José Alfredo Jiménez, celebrado tras su muerte el 23 de noviembre de 1973, fue una de las despedidas más sentidas en la historia de la música mexicana. Tenía solo 47 años, pero ya había escrito canciones que se quedarían para siempre en el corazón del pueblo. Días antes de su partida, apareció en televisión para interpretar su tema Gracias, enfundado en su zarape y sombrero, acompañado por mariachi. Visiblemente debilitado por la cirrosis hepática, se despidió del público con una serenidad que conmovió a todos. Sus palabras, llenas de gratitud y aceptación, fueron una despedida adelantada de quien sabía que su tiempo se agotaba. El velorio se realizó en la Ciudad de México, donde amigos, artistas y personalidades, como el cineasta Emilio "El Indio" Fernández, lamentaron la pérdida del compositor más representativo del alma mexicana. Su madre, doña Carmen, recordó con ternura los días en que su hijo, apenas un niño, soñaba con vivir de la música. Ese sueño, sin duda, lo cumplió. Porque José Alfredo no solo escribió canciones, escribió la historia emocional de un país entero. El 9 de agosto de 1988, México volvió a llorar. Ramón Valdés, el entrañable don Ramón del Chavo del Ocho, falleció a los 63 años víctima de un cáncer de estómago. Su partida dejó un vacío inmenso en los corazones de millones de personas en toda América Latina. El hombre que hacía reír con su picardía y ternura fue despedido en una ceremonia íntima, rodeado únicamente por su familia y amigos más cercanos. Entre los presentes en el velorio de Ramón Valdés, hubo una figura que destacó por su devoción y silencio, Angelines Fernández, la actriz española que dio vida a doña Clotilde, la bruja del 71. Fue la única del elenco principal de El Chavo del Ocho que logró asistir. Según contaron familiares, Angelines permaneció junto al féretro durante horas, en absoluto recogimiento, despidiendo no solo a un compañero, sino a un amigo muy querido. La ausencia de los demás miembros del elenco tuvo una explicación: el velorio fue breve y se organizó con poca anticipación. Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves estaban de gira en Bolivia y Perú, mientras que Edgar Vivar y Rubén Aguirre no pudieron asistir al velorio, aunque sí acompañaron a la familia en el entierro. El sepelio tuvo lugar en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. Allí, Angelines Fernández, visiblemente afectada, permaneció más de 2 horas junto a la tumba de don Ramón. Su vínculo con él trascendía la pantalla, eran amigos entrañables dentro y fuera del set. Tanto así, que antes de su muerte, en 1994, Angelines pidió ser sepultada cerca de Ramón. Hoy, sus tumbas descansan a solo unos metros de distancia, formando un punto de encuentro para los admiradores de El Chavo del Ocho, que acuden a dejar flores, cartas y recuerdos. Una despedida sencilla, pero cargada de amor, tal como fue la vida del inolvidable don Ramón. ¿Quieres ver lo que voy a hacer con tu pelota? Tenía que ser el Chavo del Ocho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, chavitas y chavitos. Mira, los que no han ido al circo. Como en sus conciertos, el funeral de Rigo Tobar estuvo marcado por la pasión y el desbordamiento popular. El ídolo que había hecho bailar a millones fue despedido entre caos, llanto y devoción. La ceremonia comenzó al mediodía en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, donde el cuerpo del cantante fue recibido por una multitud que se amontonaba en los pasillos intentando verlo por última vez. Cuando el ataúd fue colocado en la capilla, los familiares iniciaron una misa privada y, por seguridad, ordenaron cerrar las puertas. Pero afuera, cientos de admiradores exigían entrar. Los cánticos se convirtieron en súplicas y las súplicas en empujones. En cuestión de minutos, la presión del público venció las puertas y una oleada humana irrumpió en la sala entre gritos, lágrimas y aplausos. El salón se llenó por completo, fanáticos, periodistas y curiosos se mezclaban en una estampida emocional. Allí, frente al féretro de su ídolo, muchos rompieron en llanto, coreando sus canciones, como si todavía estuviera en el escenario. Fue un adiós caótico, pero profundamente humano, un reflejo perfecto del fenómeno popular que Rigo Tobar fue en vida. Entre lágrimas, flores y guitarras, México despidió a su ídolo del pueblo con la misma intensidad con la que lo amó. La escena era caótica, vibrante, casi imposible de contener. Gritos, empujones, porras y lágrimas se mezclaban en un ambiente cargado de emoción. El pueblo quería ver, por última vez, al hombre que con su música había marcado generaciones.
Entre la multitud se escuchaban reclamos: ¿por qué no nos dejan pasar, solo porque somos nacos?, gritaba una mujer indignada. Otro respondía con voz quebrada: él también es nuestro, déjenos verlo. Cerca de un centenar de personas logró ingresar a la capilla, ya abarrotada. En medio del tumulto, Alma, su última pareja, intentaba mantener la calma: aquí está Rigo. Todos lo queremos, pero déjenlo descansar. Pero la devoción del pueblo era más fuerte que la razón. La gente comenzó a cantar. Se escuchaban frases que parecían rezos: Rigo era amor, Rigo era del pueblo. Así, entre flores, guitarras y lágrimas, el velorio se transformó en una auténtica ofrenda popular. Hombres y mujeres llegaron desde todos los rincones del país, algunos con vinilos gastados, otros con fotos antiguas o mariachis que tocaban Mi Matamoros querido. Era una despedida desbordante, llena de amor y desorden, como su propia vida. La ceremonia no estuvo exenta de tensiones familiares. Entre las mujeres que compartieron su vida, María Isabel Martínez, Leonor y Nelly Scott, surgieron desacuerdos sobre su legado, regalías y recuerdos. Finalmente, Rigo Tobar fue cremado en el Panteón Español y sus cenizas llevadas a su tierra natal, Matamoros, Tamaulipas. Allí, cumpliendo su última voluntad, fueron esparcidas en la playa Bagdad, el lugar donde su historia comenzó. Con el tiempo, esa playa se convirtió en un santuario para sus seguidores. Cada año, miles de fans llegan para rendirle homenaje, cantando bajo el sol sus himnos eternos. En marzo de 2025, con motivo del 20º aniversario de su muerte, se realizó un emotivo homenaje, una ofrenda floral lanzada al mar y la colocación de la primera piedra de un mural en su honor, dentro del Festival Rigo es Amor 2025. Organizado por su familia y el gobierno local, el evento buscó mantener viva la llama de un artista que nunca dejó de pertenecer al pueblo. La historia se repetiría, aunque de otra forma, con otro ídolo de la canción romántica. El 28 de septiembre de 2019, José José, el príncipe de la canción, falleció, y su partida se convirtió en un drama mediático seguido minuto a minuto por México y Estados Unidos. El anuncio de su muerte, hecho por su hija menor Sara Sosa, desató una tormenta familiar. Sus hijos mayores, José Joel y Marisol, volaron de inmediato a Miami para despedirse de su padre, pero al llegar no encontraron el cuerpo ni recibieron información clara sobre su paradero. Comenzó entonces una búsqueda desesperada, seguida por millones en redes sociales. Mientras el país lloraba al intérprete de El Triste, su despedida se convertía en uno de los episodios más confusos y comentados en la historia reciente del espectáculo mexicano. ¿Dónde está José José? Esa fue la pregunta que recorrió los noticieros, las redes sociales y los corazones de millones de personas tras su muerte. El 4 de octubre de 2019, se realizó un velorio privado en Miami, seguido por un homenaje público el 6 de octubre en el Miami-Dade County Auditorium. Sobre el escenario, un féretro lujoso, valuado entre $10,000 y $24,000, reposaba iluminado bajo una tenue luz, mientras mariachis interpretaban El Triste, Gavilano Paloma y La Nave del Olvido. Las lágrimas del público se mezclaban con los aplausos, pero tras el telón, la familia vivía su propio drama. Durante esos días, las tensiones entre los hijos del cantante se hicieron públicas. José Joel y Marisol, sus hijos mayores, pedían una autopsia y el traslado del cuerpo a México, deseando darle una despedida nacional. Pero Sara Sosa, la hija menor, se negó, asegurando que su padre había expresado su voluntad de ser cremado y que sus cenizas fueran divididas entre Miami y México. La polémica estalló en medios internacionales, el adiós al príncipe de la canción se convirtió en un espectáculo de emociones, amor y desencuentros. A pesar de la controversia, México tuvo su homenaje. El 9 de octubre, una parte de las cenizas de José José llegó al Palacio de Bellas Artes, donde miles de admiradores le rindieron tributo con flores, aplausos y canciones. Su voz volvió a escucharse una vez más en el recinto que solo acoge a los más grandes. Después, se celebró una misa en la Basílica de Guadalupe, y finalmente, sus restos fueron sepultados en el Panteón francés. El país entero lloró al hombre que dio voz al desamor y convirtió el sufrimiento en arte. Pero incluso después de su partida, la historia no terminó. En abril de 2021, se reveló un testamento en el que Aniel Noreña, su exesposa, fue nombrada heredera universal del legado del artista. Sara Sosa quedó fuera del documento, lo que reavivó los conflictos familiares y mediáticos. Así, el funeral de José José reflejó no solo el profundo cariño del pueblo, sino también las sombras y fracturas detrás del mito.
Un adiós tan conmovedor como turbulento, propio de un hombre cuya vida fue, como sus canciones, una mezcla de amor, dolor y eterna pasión. Ya lo pasado, pasado. Mucha brujería. Yo me enteré por terceras personas de su actitud y del daño que me hizo y que ha estado tratando de hacernos a toda la familia. El 19 de junio de 2007, México perdió a uno de sus grandes íconos, Antonio Aguilar, el eterno charro de México. Tenía 88 años y su muerte, causada por complicaciones derivadas de una neumonía, conmocionó al país entero. Su partida marcó el fin de una era dorada de la música ranchera y del cine nacional. Tras su fallecimiento en la Ciudad de México, su cuerpo fue trasladado a Zacatecas, donde se le rindió un homenaje póstumo en el Teatro Fernando Calderón. Miles de admiradores abarrotaron el recinto para despedirlo, entre aplausos, lágrimas y mariachis que entonaban sus canciones más queridas. El eco de tristes recuerdos y caballo prieto azabache acompañaba su nombre, mientras el pueblo lo despedía de pie, con el corazón en la garganta. Luego, una misa solemne en la Catedral Basílica de Zacatecas reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Desde allí, el cortejo fúnebre partió rumbo al rancho El Soyate, en Tayagua, Villanueva, la tierra que Antonio Aguilar convirtió en su hogar y en símbolo de su legado. Durante el trayecto, cientos de vehículos y personas se sumaron espontáneamente. Algunos llevaban flores, otros lonas con su imagen, y muchos simplemente abrían las ventanas para dejar sonar su música, como si el propio Antonio cabalgara una vez más por los caminos de México. El funeral se distinguió por su respeto, solemnidad y amor auténtico. No hubo escándalos ni controversias, solo la voz unánime de un pueblo agradecido que despedía a su charro inmortal. Así se cerró el último capítulo de una vida dedicada a enaltecer el orgullo, la tradición y el espíritu mexicano. Se lo llevó. De rosas blancas. Las hay, no paras de robar, tú tanto vienes y... Una década antes, otro adiós marcaría para siempre la historia de la música latina. El 31 de marzo de 1995, el mundo se detuvo con la noticia del asesinato de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Tenía apenas 23 años, y su muerte desató una ola de dolor que cruzó fronteras. El 1 de abril, en Corpus Christi, Texas, más de 3,000 personas se reunieron en Bayfront Plaza para una vigilia cargada de emoción. Velas, cantos, lágrimas y oraciones iluminaron la noche mientras sonaban sus canciones, como La Flor, Bidi Bidi Bom Bom, Amor Prohibido. Cada voz parecía aferrarse a la esperanza de que no fuera verdad. No era solo una artista, Selena era un símbolo de identidad, orgullo y esperanza para toda una generación de latinos que veía en ella la representación del sueño americano sin perder sus raíces. Su funeral, seguido por millones, fue más que una despedida, fue la confirmación de que su luz jamás se apagaría. Desde entonces, su voz, su sonrisa y su legado siguen vivos, recordando al mundo que las estrellas verdaderas nunca mueren, solo cambian de cielo. El 2 de abril de 1995, Corpus Christi amaneció cubierta de flores, lágrimas y silencio. Ese día se organizó una exhibición pública del ataúd de Selena en el Auditorio Bayfront, un evento que quedaría grabado en la memoria colectiva. Entre 30,000 y 40,000 admiradores acudieron para despedirla. Las filas se extendían por cuadras enteras, familias completas esperaban durante horas para darle su último adiós. Más de 78,000 personas firmaron el libro de condolencias. El ataúd, adornado con flores blancas importadas desde los Países Bajos, reflejaba la devoción y el cuidado con que se planeó cada detalle. Selena vestía un traje morado, uno de sus colores favoritos, y estaba rodeada de rosas blancas. Su rostro lucía sereno, como si simplemente estuviera dormida, descansando después de una vida breve pero luminosa. Sin embargo, la ceremonia no estuvo libre de polémica. Horas antes de abrir el auditorio, comenzaron a circular rumores inquietantes, algunos aseguraban que el cuerpo de la cantante no se encontraba dentro del ataúd. Entre el dolor y la incredulidad, su padre, Abraham Quintanilla, tomó una decisión difícil y dolorosa, abrir el ataúd al público para acallar las dudas. Aquello fue un gesto de transparencia, pero también una herida que la familia lamentaría para siempre. A pesar de la prohibición del uso de cámaras, algunos asistentes rompieron las reglas. Tomaron fotografías con flash que luego circularon en revistas,
televisión e incluso en camisetas, transformando un momento íntimo y sagrado en un espectáculo mediático que la familia jamás quiso. El 3 de abril, se realizó el entierro privado en el Seaside Memorial Park de Corpus Christi. Solo 600 personas asistieron, familiares, amigos cercanos y artistas que compartieron escenarios con ella. El servicio fue oficiado por un ministro de los Testigos de Jehová, congregación a la que pertenecía la familia Quintanilla. Pero ni siquiera la privacidad pudo proteger su descanso. Una emisora de radio transmitió el funeral en vivo sin autorización, violando la intimidad del duelo. Ese mismo día, en Los Ángeles, más de 4,000 personas se reunieron en el Sports Arena para una misa especial en su memoria. A lo largo de todo Estados Unidos y América Latina, miles de admiradores encendieron velas, levantaron altares improvisados y cantaron sus canciones. Era como si el continente entero se uniera en una sola voz para decirle adiós a Selena, la joven que se convirtió en leyenda. La comunidad se unió en un luto colectivo pocas veces visto. A pesar de los incidentes y las decisiones que rodearon el funeral, lo que quedó grabado en la memoria fue el inmenso amor que millones de personas sentían por Selena. Su despedida trascendió fronteras, convirtiéndose en una demostración universal de cariño hacia una artista que, aún en la muerte, seguía inspirando unión, orgullo y esperanza. Viene ahogando, la gente se pregunta, nunca sabe qué es. Algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Años más tarde, México volvería a vestirse de luto para despedir a otro de sus gigantes. El 12 de diciembre de 2021, Día de la Virgen de Guadalupe, falleció Vicente Fernández, a los 81 años, en Guadalajara, Jalisco. Su partida fue sentida como el fin de una era. El último gran charro había emprendido su cabalgata hacia la eternidad. Para muchos, el hecho de que muriera justo en el Día de la Virgen, a quien le tenía una devoción profunda, fue un acto casi místico, una coincidencia divina que sellaba una vida consagrada al arte, la fe y las tradiciones mexicanas. Su cuerpo fue llevado al rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, el lugar donde construyó su hogar, su historia y su leyenda. En la arena VFG, parte del mismo complejo, se levantó una capilla ardiente que se convirtió en el punto de encuentro del pueblo y su ídolo. Durante horas, interminables filas de personas se extendieron por los caminos del rancho, bajo el sol y las lágrimas, esperando su turno para despedirse. Se estima que más de 50,000 admiradores acudieron a rendirle homenaje. Algunos llegaron con flores, otros con guitarras, y muchos simplemente con la voz quebrada cantando El Rey. Era una imagen poderosa, miles de mexicanos unidos, despidiendo al hombre que había sido la voz, el rostro y el corazón del mariachi. Su funeral no fue solo una ceremonia, fue una declaración de amor nacional. Un adiós entre aplausos, sombreros al aire y lágrimas sinceras, para un artista que no solo cantó al pueblo mexicano, sino que vivió y murió como uno de ellos. Las imágenes eran sobrecogedoras, adultos mayores, familias enteras y jóvenes con lágrimas en los ojos, cantando al unísono los temas inmortales del charro de Buen Titán. La emoción se respiraba en el aire. Nadie quería que terminara esa última serenata. Durante la ceremonia religiosa celebrada al día siguiente, su hijo Alejandro Fernández interpretó Volver, Volver, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Su canto se convirtió en un eco de amor filial que estremeció a todos los presentes. A su alrededor, la familia y los asistentes no podían contener la emoción. El cuerpo de Vicente Fernández fue velado entre flores blancas, sus favoritas, y junto a su féretro se colocó su icónico sombrero charro. El ambiente era sobrio, elegante y profundamente mexicano, una escenografía que reflejaba su esencia, la de un hombre que vivió y murió con orgullo por su tierra. Aún así, la despedida no estuvo libre de polémica. Algunos medios de comunicación se quejaron por no tener acceso al recinto, ya que la familia permitió la cobertura solo a ciertas cadenas. Además, la figura de Vicente ya había sido motivo de debate antes de su muerte, por diversos escándalos personales y declaraciones controvertidas. Pero nada de eso logró empañar el respeto y el cariño que el público sentía por él. Durante la ceremonia, se vivieron momentos de profunda intimidad. Doña Cuquita, su esposa, fue vista visiblemente afectada, sostenida por sus hijos y nietos. Alejandro, aunque intentó mantenerse firme, no pudo evitar que la voz se le quebrara varias veces al cantar frente al féretro. Mientras tanto, los fanáticos colocaban flores, veladoras, cartas y objetos personales, creando un altar espontáneo lleno de amor popular.
Las redes sociales se inundaron con homenajes, mensajes de agradecimiento y videos conmemorativos desde todos los rincones de América Latina. El sepelio se realizó en una ceremonia privada en los jardines de su rancho. Vicente fue enterrado en una tumba rodeada de agaves, custodiada por una escultura de bronce que lo muestra montado a caballo, tal como él quería ser recordado, gallardo, libre y eterno. La familia eligió ese lugar para que el público pudiera visitarlo y seguir rindiéndole tributo en los años venideros. El legado de Vicente Fernández permanece intacto. Con más de 5 décadas de carrera, más de 80 discos grabados, decenas de películas y millones de corazones conquistados, su voz sigue siendo el himno del México profundo. Su funeral, transmitido en vivo y seguido por millones en México, Estados Unidos y Latinoamérica, confirmó lo que todos sabían: Vicente no se fue. Solo cambió de escenario. A pesar de las controversias que lo acompañaron en vida, su partida fue un recordatorio de lo que fue y seguirá siendo, un símbolo eterno de la música mexicana. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué artista te gustaría que recordáramos su funeral en la próxima entrega?